Muy bien, muy buenos días a todos. Mi nombre es Mario Hernández, formo parte del equipo de ACOM, del área de soporte técnico. Bien, en esta ocasión vamos a ver el tema de aguinaldos, cómo vamos a poder calcularlo, vamos a ver algo teórico y ver cómo lo podemos realizar dentro de la versión de Compact y Nóminas, versión 12, que salió recientemente en este año. Bien, entonces vamos a comenzar. Entonces tenemos calcular aguinaldos 2019 en Compact y Nóminas 2019, en versión 12. Bien, prácticamente, como todos sabemos, bueno, la pregunta inicial, ¿qué es? Prácticamente el aguinaldo es una prestación al sector trabajador, ya sea público o privado, al cual se le brinda al empleado en vísperas de terminar un año laboral. Que en este caso, pues ya de acuerdo a la tabla que vemos en pantalla, vamos a tener que para el sector público regularmente son 40 días de salario mínimo y en el caso para el sector privado son 15 días del sueldo base del empleado. ¿En dónde se encuentra esta parte o en dónde podemos encontrar la parte del fundamento legal? Bien, esto nos dice que lo vamos a encontrar dentro del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrá derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubiese trabajado cualquiera que fuese este. Entonces, realmente esto lo encontramos en este artículo. Y bueno, ahí lo tenemos plasmado. Y bien, aquí ya nos dice las fechas, tanto para el sector público, cuál es la fecha límite. En este caso, esto debe de pagarse antes del 15 de noviembre para el sector público y antes del 20 de diciembre para el sector privado. Bien, ¿cómo se calcula el aguinaldo? El sistema probablemente lo hace muy sencillo, no tenemos que hacer ningún cálculo ni nada por el estilo. Ahorita lo que vamos a ver es, por ejemplo, cómo se calcula en base a un empleado de sector privado. En este caso, veíamos que teníamos 15 días de aguinaldo. Y bueno, para obtenerlo, pues prácticamente es el salario diario por 15 es igual la parte del aguinaldo. En este caso, ya de forma práctica, supongamos que un empleado gana 25,000 pesos mensuales. Esto lo podemos dividir entre 30 días y obtenemos el salario diario. Por eso les comentaba hace un momento que realmente dentro del sistema es mucho más sencillo calcularlo porque, bueno, dentro del sistema ya tenemos lo que es el salario diario, o sea, ya no tenemos que hacer este cálculo previo, ¿no? Entonces ya es mucho más sencillo. Esto es en el caso que se vaya a hacer de manera manual y poder corroborar también en su momento si el sistema lo está haciendo correctamente. Bien, entonces tenemos el salario diario, eso se multiplica por 15 días y obtenemos la parte del aguinaldo. Entonces de esta manera obtenemos los 15 días. En el caso público, pues bueno, veíamos que eran 40 días de salario mínimo, entonces hay que multiplicar 40 días por el salario mínimo. Bien, ahora cómo vamos a ver ya cómo lo vamos a realizar dentro del sistema, más que nada porque en la nueva versión tenemos ahí algunos cambios en cuestión de tablas de prestaciones, etcétera, entonces vamos a visualizarlo. Y les reitero, no olvidar preguntar por la herramienta de Evalúa 035, la cual nos permite cumplir con la nueva norma NOM 035. Ok, bien. Pues estamos dentro del sistema de Compact y Nóminas en la versión 12. Ahorita voy a entrar aquí a mi empresa para poder ver cómo vamos a realizar el cálculo. Bien, igual para validar su versión, en este caso del sistema de nóminas, lo que podemos hacer es ir al menú ayuda acerca de la última versión ya por parte de Compact, que es la versión 12.2.1. Entonces esta es la que tuviéramos que tener. Igual si tienen la 12.1.0 o alguna otra, probablemente también es funcional el proceso que vamos a realizar el día de hoy. Bien.
Dentro de esta versión se adapta para el sistema un tema de tipo de prestación. Si me voy al catálogo de, de empleados, realmente aquí yo tengo mis empleados y aquí puedo ver en este caso, bien, en el apartado de los empleados, en la pestaña de generales, se añade este campo que dice tipo de prestación. En versiones anteriores lo que teníamos era simplemente el campo si era tipo de empleado y teníamos sindicalizado o de confianza. Aquí mismo lo seguimos teniendo, sin embargo podemos armar nuestras propias tablas de acuerdo a las prestaciones que tenga cada departamento o simplemente por tipo de empleado pueden armar lo que es este tipo de prestaciones. Y ya se hace un solo campo para la parte si es sindicalizado o no, donde nada más especificamos si sí o no. Entonces, bien. Ahora, ¿cómo vamos a configurar, por ejemplo, las tablas? Muchas veces me han preguntado de, ok, oye, pero los directivos tienen otras prestaciones o simplemente los gerentes tienen otras prestaciones, etcétera. Entonces, muchas veces necesitan hacer esa separación. Entonces, la separación la vamos a hacer de la siguiente manera. De entrada, vamos a hacer aquí en menú tablas y tablas de prestaciones. Por defecto vamos a ver que, bueno, ya teníamos la de confianza, la de sindicalizados, y esas son las que podemos modificar o inclusive crear nuevas. Vamos a esperar a que cargue. Y bien, ya tenemos en este caso la ventana donde dice catálogo tipo de prestaciones. Tenemos sindicalizado y de confianza. Cada uno con su tabla correspondiente en cuestión de antigüedad, días de vacaciones, porcentaje prima y lo que vemos el día de hoy, la parte del aguinaldo. Y bueno, se incluyen adicionalmente factor de integración y los días de antigüedad, en todo caso. Entonces, para aquí yo crear alguna otra tabla, por ejemplo, voy a darle clic en el botón de nuevo y lo que me va a solicitar prácticamente es el nombre. Vamos a ponerle gerentes. Entonces, en la parte de los gerentes, supongamos que de aguinaldo no son 15 días, son 30 días. Entonces, yo aquí la tabla simplemente le coloco los días que corresponden, por ejemplo, al área de gerentes, ¿no? Entonces lo lleno y de igual manera pues, lo pudiéramos hacer en todo caso con la parte de días de vacaciones y el porcentaje de prima vacacional y en todo caso también los factores de integración si es que se manejan algún otros y los días de antigüedad. Con esto realmente le voy a dar guardar, me dice que si deseo guardar los cambios, le vamos a dar que sí y bueno, ya lo tengo del lado izquierdo, lo cual me va a permitir seleccionarlo una vez ya en los empleados. Voy a dar de alta aquí a un par de empleados más para que veamos el caso completo. Bueno, aquí tengo solamente uno dado de alta, vamos a poner nuevo. Bien, y aquí en esta parte, cuando se está dando de alta el empleado, yo ya pudiera seleccionar la tabla de prestación que es de gerentes. Entonces, al momento de yo seleccionar esto, me dice que al cambiar el tipo de prestación puede afectarse el salario base y cotización parte fija. Este mensaje me lo arroja porque si recuerdan en la tabla de prestaciones, pues también tenemos el apartado del factor de integración. Entonces, va a considerar en este caso esos factores. Si es que no metemos algún dato en esa columna, pues va a considerar los que vienen establecidos por el sistema para poder calcular con el F10 en este campo, ¿no? Entonces, sería este apartado. Entonces, ahorita le voy a dar aquí guardar. Bueno, aquí me falta el registro patronal. Vamos a ponerle aquí un rato y listo. Ok. Voy a dar de alta uno más.
Ok, este lo voy a dejar como confianza. Y bien, aquí ya nada más, igual pongo para que me deje pasar el sistema. Que me falta la entidad federativa y listo. Es con Juan. Bien, entonces aquí ya tengo mis empleados. Pues de esta manera pudiéramos configurar en todo caso la parte de tipos de prestación, si es que son diferentes días por tipo de empleado. En este caso sería ya por el tipo de prestación. Ahora bien, ¿cómo vamos a ejecutar lo que es el cálculo? El cálculo realmente es muy sencillo. Ya el sistema viene programado para hacerlo, ya no tenemos que hacer la formulita que habíamos hace rato. Entonces, lo podemos hacer de dos formas, ya sea en la nómina normal, en mi caso que es quincenal, o bien lo puedo hacer en una nómina aparte que lo estaríamos haciendo en un periodo extraordinario. En el caso de que sea una nómina normal, por ejemplo, ahorita yo me posicioné en mi periodo quincenal, claro, esto está en octubre, igual, ahorita para ver el caso práctico, probablemente nada más sería irme a procesos, aguinaldo. Entonces, aquí en automático me va a llenar todos los datos que voy a manejar el tipo quincenal, que me da los días que tiene el periodo quincenal, y de igual manera yo puedo agregar las incidencias correspondientes que quiero que se descuenten para el cálculo del aguinaldo. Entonces, al momento de darle clic en el botón de agregar que tengo del lado derecho, parte número 2, que dice incidencias que se descuentan por días trabajados, pues realmente aquí me va a dar todas las incidencias que tenga dadas de alta y las que se necesiten para el descuento. Si no, probablemente se pueda quedar en blanco. De igual manera, me da la opción que dice considerar días que restan del año como trabajados. Esto principalmente si nos está diciendo la ley que, bueno, debe ser antes del 20, bueno, entonces tenemos que considerar que días del 20 en adelante, pues bueno, están siendo como trabajados. De igual manera, en el paso número 3 nos pide de qué manera va a calcular la parte de ICR. Entonces, tenemos sobre el artículo 142 o bien sobre el artículo 96. Si seleccionamos en el periodo quincenal, o si estamos calculando el aguinaldo en el periodo quincenal, nos da oportunidades del artículo 96. Lo que va a hacer es que con todas las percepciones va a ejecutar la parte del ICR y me lo va a colocar simplemente en el concepto, en mi caso, que es ICR mes. En su caso, pudiera ser el que diga ICR SP. Entonces, de esa manera lo pudimos manejar. Si queremos que sea aparte, pues sería sobre el artículo 142. Y en todo caso, pues bueno, aquí me deshabilita la opción 5, que es para calcular el ajuste al neto. Quienes ya utilizan esta, pues prácticamente el ajuste al neto es ahí un cálculo que hace el propio sistema para redondear en cuestión de centavos. Entonces, con esto ya también nos da un letrero de información que, bueno, se recuerda que el procedimiento del artículo 142, la base grabada del aguinaldo, nos suma la base grabada del periodo, por lo que se obtiene un impuesto por separado, lo mismo que comentaba hace un rato en la selección del paso número 3. Y en este caso, por ley, bueno, nos dice que deben de otorgar 15 días de aguinaldo, pero si otorga otro número de días, actualiza los días de aguinaldo en las tablas de la empresa. También el proceso que vimos hace un momento en las tablas de prestaciones. Entonces, con esto, realmente yo nada más le daría a procesar y en automático me va a calcular los días que le corresponden a cada empleado. En mi caso, pues ya me dice, ok, te generé la bitácora en tal ruta, que se llama bitácora aguinaldo, y me pone ahí el nombre del archivo. Y aquí para mis 3 empleados, pues realmente ya me da la información. Ok, a cada uno, en este caso los empleados que tienen, de hecho si me voy a la última columna, me va a decir el tipo de prestación. En este caso tengo un sindicalizado, tengo un confianza y tengo el de gerentes. Entonces, por cada uno de ellos, pues ya considera los días que se hayan configurado dentro de la tabla del tipo de prestación y de igual manera el sistema ya determina los días de aguinaldo que le corresponden de acuerdo a su fecha de altas en base a la parte proporcional en base a estos días. Que de hecho también los días trabajados los vamos a encontrar en una columna aquí mismo. Entonces, los días trabajados, las incidencias y los días restantes, en mi caso, que me está aplicando 61 por la razón de que todavía estoy en octubre. ¿No? Entonces tenemos esta parte.
Y ya para finalizar el cálculo dentro de la nómina, simplemente le tendría que dar yo calcular para que me haga el cálculo de mi aguinaldo. Ahora, la mayoría de ustedes o la mayoría de las empresas lo que hace, ok, el aguinaldo lo pago en un recibo aparte, no lo quiero mezclar con el de la nómina. Entonces, vamos a ver ese apartado, voy a cancelar este proceso y para ejecutar un recibo aparte, voy a entrar al botón que dice periodo extraordinario. O bien, cuando ustedes estén abriendo su empresa, voy a volver a abrir mi empresa, seleccionar en ese momento el periodo extraordinario. Entonces, de esa manera, pues podemos entrar al periodo y poder empezar a gestionar lo que es el aguinaldo. Entonces, voy a seleccionar mi periodo extraordinario. En mi caso, me dice que no he encontrado ningún periodo extraordinario. Si deseo generarlo, posiblemente en su caso, si ya tienen historial con la empresa, pues simplemente nos va a colocar o nos va a solicitar del día de pago del aguinaldo. Es la recomendación. Si el aguinaldo lo vamos a pagar, por ejemplo, el 18, bueno, ponemos aquí mismo la fecha del 18. Entonces, voy a poner esa fecha, le voy a dar a aceptar. 18 de diciembre del 2019. Entonces, me da ahí el rango del periodo y bien, hacemos el mismo proceso que vimos hace rato en la cuestión de la nómina. Lo único que va a cambiar es que tenemos que seleccionar a qué periodo va a corresponder. Si es que en la misma empresa manejamos diferentes periodos. Entonces, yo pudiera decir, que voy a procesos, aguinaldo, y aquí a diferencia de la nómina, si lo hago en la nómina, me va a decir, ok, en el paso 1 no me pone ningún tipo de periodo. Entonces, yo tengo que agregarlo. Lo mismo, se tienen los botones que es agregar y eliminar. Entonces yo puedo darle agregar y en mi caso, como tengo quincenal y semanal, pues yo decido cuál quiero incluir o inclusive puedo agregar los dos, si es que en el mismo día se va a pagar. Si no, pudiera ser que yo nada más seleccione quincenal, abra otro periodo extraordinario y haga el del semanal. Entonces con esto voy a agregar quincenal, lo mismo, los tipos de incidencia que van a afectar para mi cálculo, que se consideren los días que restan del año como trabajados, y en este caso, en el paso número 3, que es la parte del ICR, pues no me permite modificar. Este sí me lo calcula directamente sobre el artículo 142, a diferencia de como lo veíamos en una nómina o combinado con la nómina quincenal. Me va a decir que va a calcular aguinaldo, ICR artículo 142, y aquí sí me da la opción de deshabilitar la opción de calcular ajuste al neto. Ahí ya va a depender de ustedes si es que quieren que los redondee los centavos o no. Si lo dejan desmarcado, no va a redondear, y si lo dejan marcado como lo trae el sistema, redondea esa parte de los centavos. En este caso, pues yo lo voy a quitar. Vamos a darle nuevamente procesar. Me vuelve a dar mi archivo de bitácora. Acepto. Me vuelve a dar mis días, en este caso, de acuerdo al tipo de prestación, reiterando esta parte, que todo va a ser en base al tipo de prestación, que lo tenemos en la última columna. Y una vez hecho esto, le voy a dar ahora sí en el botón de calcular. Entonces, lo que me va a hacer esto, en la columna que está vacía, que dice aguinaldo, que la tenemos aquí atrás, bueno, de momento la vemos vacía. Una vez que termine el cálculo, ahora sí, vamos a ver los importes que le corresponden a cada empleado de acuerdo a sus días de aguinaldo. Bien, y con esto realmente ya estaríamos haciendo el cálculo. Ya si lo queremos visualizar más a detalle, pudiera ser que entremos al botón de prenómina e ir configurando que veamos, por ejemplo, el aguinaldo, el ICR, para poder visualizarlo de manera masiva. Sino también otra opción es poder entrar al sobre recibo. Por ejemplo, selecciono el empleado que esté marcado de color verde
Entro al sobre recibo y aquí ya voy a ver su parte de aguinaldo y su ICR correspondiente. Y así con cada uno de los empleados. Me voy a posicionar, por ejemplo, en Juan. Voy a entrar a su sobre recibo. Y de igual manera veo su aguinaldo, su percepción de aguinaldo y su descuento de ICR. Voy a configurarlo rápidamente en este apartado para que lo veamos. Esto lo hacemos desde configuración prenómina, percepciones, y simplemente buscamos las percepciones y las deducciones que necesitamos ver. Entonces, en este caso selecciono aguinaldo, selecciono el ICR artículo 142, que es lo que me interesa de momento. Y le digo aceptar y guardar la configuración. Entonces nada más ahí espero que me aplique el filtro. En este apartado del lado derecho yo ya veo mi parte de aguinaldo, el ICR, y ya nada más esperamos a que me muestre la información correspondiente. Entonces, hasta ahí, pues prácticamente es esta parte del aguinaldo. Ya nada más de aquí, lo único que resta es autorizar y ahora sí timbrar el proceso que normalmente hacemos en una nómina quincenal, semanal, mensual, etcétera. Entonces, esto yo nada más me iría a procesos, autorización de la nómina, me va a generar mi cálculo, mi autorización, mi cambio de periodo, y a su vez, bueno, ya nada más restaría hacer el timbrado. Una vez autorizado, en el caso de un periodo extraordinario, me va a pedir que coloque otra fecha. Aquí pudiera ser que coloque el día siguiente, no me deja volver a colocar el mismo día, entonces coloco el día siguiente y con eso pues ya vuelve a pasar el sistema. Pues, como comentaba, aquí lo único que estaría haciendo falta, pues nada más sería la emisión de mis recibos electrónicos, ¿no? Entonces con esto tenemos el apartado del aguinaldo. Bien, entonces esto sería el proceso del aguinaldo. Igual si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, por mi parte de momento sería todo. Les recuerdo mi nombre, Mario Hernández. Quedo a sus órdenes y cualquier duda que llegasen a tener, bueno, igual se pueden comunicar con su ejecutivo de cuenta y podemos ver el apartado. De igual manera, pues les recuerdo que pueden solicitar el video que acabamos de ver al correo de blog@acom.mx y sin problema se les hace llegar junto con la presentación también. Entonces, que tengan buen día y bonito fin de semana.